El humor, la paradoja, la denuncia son tres de las claves de la obra del poeta visual catalán Toni Prat. Haremos un recorrido por su trayectoria y reflexionaremos, ayudados por la profesora Gloria Bordons, sobre la utilidad que tiene la poesía visual como herramienta pedagógica, como disparadero de la imaginación de los alumnos. Después volvemos con José María Álvarez Monzoncillo. Bueno, este es uno de los poemas símbolo de la ironía y de la burla y en definitiva de la paradoja. A mí me gusta mucho jugar con la paradoja y con la ironía. Aquí se refleja bastante bien, es la ironía sobre la ironía. O sea, aquí estamos en un mundo que muchas veces el uno se ríe del uno, pero hay un tercero que se ríe del segundo, y así sucesivamente. La obra de Toni Prat sigue un poco el ejemplo de los grandes de la poesía visual, entre ellos Brossa, pero usando una técnica distinta. Él sobre todo parte de la fotografía, pero de la fotografía manipulada, ¿no?, por Photoshop. Y el resultado yo creo que es muy mordaz. Cuando te encuentras un poema como por ejemplo uno que es un colgador, y de ese colgador hay unos pañales, nos preguntamos, ¿y qué hacen unos pañales, no? En el armario los pañales recogen la suciedad. Esa suciedad la tengo que poner en el armario. En realidad, ¿dónde guardo yo mi suciedad? Y la sociedad es mucho de tapar, todo ha de ser bonito, todo ha de ser fantástico, y en el fondo el ser humano es como es. Estudié escultura, hice escultura, luego pasé también a pintar bastantes cosas y luego a la fotografía. Desde aquí un día me abrió las puertas Joan Brossa, que le vi su obra de poesía visual y claro, vi que era una comunicación mucho más fuerte que la comunicación o plástica o escrita normal, porque esto era una condensación con palabras visuales. Hoy día sabemos todo que la imagen impacta directamente al subconsciente. En la cuestión de publicidad estamos acostumbrados a ver que los anuncios muchas veces no les sobran palabras, pero sí que han elegido una imagen que impacte. Y esto para mí fue brutal. Yo fui a ver una exposición de él, fue casualidad, en la Fundación Miró, de aquí de Barcelona, y lo primero que vi fue un rey de bastos, una carta de la baraja española, y que en vez de un 12 ponía un 13. Que el rey de bastos es algo más que los otros reyes, ¿no? Y claro, esto ya fue lo que me cogió, ¿no? Y de aquí pues fui dando toda la vuelta a la exposición, que había bastante cosa de Brossa, y salí entusiasmado. Un día me ofrecieron hacerle un homenaje, que hacían un homenaje a los 10 años de su muerte. Hicieron un blog que se llama Blogsedari y a todos los poetas visuales nos ofrecieron la oportunidad de poder participar en este blog. Y entonces creamos el poema visual este. Digo creamos porque me ayudaron a coger el contenedor de este, que en castellano se llama basura, pero en catalán un sinónimo de basura es brossa. Y un contenedor de Brossa, él siempre utilizaba para sus poemas las bombillas, que las daba como si fueran una fuente de ideas y de buenas ideas. Todo lo que había en bombillas eran ideas. Y luego los confeti, que también lo utilizaba mucho en su poesía visual como manifestación de fiesta, de alegría y de buen humor. Como decíamos, hablando de la utilización que la publicidad hace de la poesía visual, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no?
unos zapatos van a larga distancia, o sea que son muy fuertes, y para decírnoslo pues ponen unos prismáticos que son para mirar a largas distancias, o sea que si podemos mirar a largas distancias, este zapato puede recorrer estas grandes distancias. En este otro anuncio vemos que nos facilitan el paso desde cualquier parte hacia su tienda de negocios, dando la máxima alegría, la máxima facilidad y el encanto necesario como para atraer al público en general. Es una manera, yo creo, bastante gráfica de decir que esto es un paso de cebra hacia su negocio diferente de los otros. Definir la poesía visual es bastante difícil, pero como Joan Brossa tiene muchas definiciones sobre lo que él pensaba que era esto, quizás para mí una de las más brillantes es la que dice que es aquello que está entre lo visual y lo semántico. Es decir, parte de una visualidad, pero con un contenido que es de concepto, que es semántico. Yo creo que es una de las mejores definiciones que se han dado de poesía visual y que lo abraza un poco todo, las distintas técnicas, tanto el uso de letras como el uso de fotos, mucha collage, etc. La poesía visual para mí no es más que poesía, y poesía para mí es aquello que tiene la capacidad de conmover el consciente y el inconsciente de las personas, que remueve las emociones y las convicciones y que sorprende con su elocuencia abstracta y exquisita. La poesía visual actualmente creo que goza de muy buena salud, gracias especialmente a todo lo que es Internet. Los poetas visuales vivían de un modo un poco marginal, ya que no son considerados ni por la literatura ni por el arte. Dentro del mundo del arte son un grupo bastante marginal. En cambio, Internet les ha abierto las puertas para poder exhibir sus obras de una manera fácil, para poder extender mucho mejor una gran red internacional, de manera que hoy en día por Internet es mucho más fácil para un usuario que desconoce lo que es la poesía visual poder ver muchísimas muestras distintas de todas partes del mundo. Por otra parte, para el poeta, el uso de las tecnologías, especialmente de Photoshop, que puedas acceder a millones de imágenes, ensamblarlas con otras cosas, es un procedimiento muy fácil y mucho más fácil que lo que se usaba antiguamente, el collage, el recortar de revistas, pegar, construir tipográficamente. Hoy en día es facilísimo. Ahora bien, lo que se necesita detrás evidentemente son ideas brillantes. Este poema que vemos aquí es un poema visual que han escogido los que hacen los libros de texto de enseñanza primaria para que figure en él y para empezarles un poco a enseñar el mundo este de la paradoja. En el Instituto IES de Vic, por ejemplo, hicimos una exposición de poesía visual en que al principio pues todos los alumnos quedaban un poco sorprendidos. ¿Qué es esto? Luego pues con 4 explicaciones mías se entusiasmaron y bueno, hicieron ellos luego una sesión de poemas visuales y han quedado preciosísimos con unas ideas que algunas ya me gustaría que hubieran salido de mí. Y así en Vic hay 2 institutos, otro que se llama San Miguel, que también tienen una producción de poesía visual cada
cada año, ahora hace 2 o 3 meses que hicieron la exposición, exquisita. Los poemas visuales son como un disparador de la imaginación y los chiquillos construyen de una manera súper fácil y hasta incluso desde las primeras edades. Para ellos es como hacer magia, coger un objeto, luego otra cosa, ponerlos juntos y aquello ya se transforma, dice mucho más y es otro objeto, es poesía. Este poema ha surgido un poco de la situación económica pero total que tenemos de desconcierto actualmente y que parece que no haya futuro. Hoy día, ya que estamos en una universidad, la gente muchas veces estudia pero no sabe por qué, porque no ve un futuro. Entonces es un poco la ironía esta de decir, aunque no veamos un futuro, nunca se queda el reloj a las 24 horas, siempre hay un futuro por delante. En el prólogo que me hizo en el libro de Elocuencias Miquel Tuneu, pues habla de los objetos cotidianos que muchas veces no les damos una importancia porque es tan cotidiano que ni nos enteramos. Y en cambio hay una cierta manera de hacernos fijar en los objetos cotidianos, que es a lo mejor poner dos que paradójicamente nunca hubieran estado los dos juntos. No dejan de ser objetos cotidianos, pero al juntarlos a la gente les hace pensar, que sería por ejemplo el poema este del reloj y la cámara de fotografiar. Aquí hay mucha cosa ya que te dice esto. Se ve claramente que si uno se mete un poco en el poema, ve que cada segundo está en un lado o está en el otro. Y cada segundo la vida nos va enfocando, a veces desde un lado, a veces desde otro. Y esto nos hace pensar en la relación del tiempo con nosotros mismos. Toni trata una gran variedad de temas, a veces es como un guiño, ¿no? Y puede tratar el tema amoroso, pero siempre críticamente, aunque también irónicamente. Trata temas políticos. Tiene Toni también otros poemas más líricos por una parte y por otra más conceptuales, como por ejemplo Una bombilla, en la cual está paseándose una luciérnaga. Hay una reflexión sobre ese concepto luz y al mismo tiempo un contraste, naturaleza, cosas artificiales que quizás nuestra mirada apunta mucho más hacia esa luciérnaga perdida que hacia la bombilla. Yo creo que cada poema de Toni nos interroga profundamente. Y otras veces es como una puñalada a los políticos, al poder en general, a todo lo que de alguna manera quiere anular la voluntad y el ser humano. Todos mis poemas lo que intentan es denunciar y denunciar. Una de las cosas que yo tenía dentro es estos escalones que vamos subiendo y vamos escalando casi todo el mundo, pero casi siempre en la política es donde se ve más claro, que uno llega y empieza siendo un 3, luego llega al 2, luego llega al 1, pero más arriba del 1 hemos visto hasta los presidentes de Estados Unidos y de muchas partes cómo llegan a un punto que el 1 llega a ser un -1. Y entonces una manera de plasmarlo así rápidamente se me ocurrió que podía ser con un podium. Yo creo que lo interesante de la poesía visual de Toni y de la poesía visual en general es que como lectores nos permite muchos tipos de interpretaciones. El autor nos da un camino y dentro de este camino somos libres para elegir nuestra propia interpretación.